Manzano, así que pues saludos a toda la gente que nos está viendo y que todos los días aprende con él. Queremos contarles que vamos a aprender en ese momento y mucha gente se pregunta ¿cómo voy a darme cuenta si mis hijos necesitan lente? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque a veces los niños no dicen, madre, tengo una visión borrosa en un ojo, entonces creo que necesito lentes. Los niños viven y disfrutan y juegan, pero vamos a hablar un poco acerca de eso. Para eso tenemos un invitado especial, doctor Alejandro Candray, médico oftalmólogo y nos visita de Clínicas y Ópticas Candray. Y vamos a hablar de este tema muy importante, cuando sé que mi hijo necesita lentes. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto visitarles. Definitivamente sí, la situación que mencionas es sumamente importante y frecuente. Lo que mencionas de que el niño por sí es muy difícil que vaya a decirle a su mamá, a su papá. Me está molestando la vista. Sí, que muchas veces lo consideran normal y como siempre han tenido una visión de esa forma, pues consideran que quizás que el hábito normal, ¿verdad? Entonces es por eso que afortunadamente muchas instituciones educativas han tomado ya esa disciplina en solicitar cada cierto tiempo en evolución del estudio del niño un examen de la vista, además del examen auditivo, que es otro importante, ¿verdad? Mire, una pregunta, doctor. ¿Cómo nosotros como papás podemos ir detectando? Yo le digo porque yo no tengo hijos. Bueno, tengo una hijastra, pero ella está grande y... Pero no la crié yo. No, pero lo que pasó con mi hijastra fue cuando estaba pequeñita, ella fue a una óptica, no le voy a decir dónde, a una óptica, y le dijeron, no, la niña necesita lentes, y le pusieron, y le pusieron lentes, y le pusieron, pero después se fue a una consulta ya con un médico y dijeron de que no necesitaba lentes. Sí. Entonces es como bien difícil de ver, ¿será o no será? ¿Cómo podemos hacer o detectar nosotros de una manera temprana como papás con un niño estas alertas, estos signos que nos van dando ellos? Sí, básicamente es bien importante estar atentos a los hábitos visuales. Por ejemplo, cuando ellos ya empiezan a hacer sus actividades de colorear, de estar en la televisión, muchas veces, por ejemplo, quieren o exigen ellos mismos acercarse bastante a la pantalla. O cuando están haciendo las tareas o haciendo alguna actividad, una manualidad, entonces se acercan mucho al papel, ¿verdad? O bajan mucho la cabeza sobre el escritorio, en la mesa donde están trabajando. A veces es simplemente cuestión de explicarles que tienen que tener una buena postura ergonómica, a qué distancia tienen que trabajar. Pero otras veces es porque la misma vista les exige, porque tendrán alguna grabación fuerte que les exige acercarse, en el caso de la miopía específicamente. Doctor, pero otros síntomas son que, por ejemplo, el niño aprieta los ojos, ¿verdad? En un esfuerzo de poder ver mejor. Como para enfocar, que le hace una vez así. También es bastante frecuente que la maestra en clase lo va a sentar más adelante porque se distrae mucho atrás, porque como no alcanza a ver adecuadamente la pizarra, es el típico niño que muchas veces no pone atención y se distrae bastante en otras actividades en el momento de clase, ¿no? Irritación, ojo rojo, ¿verdad? Todas esas síntomas son bien importantes que hagan que la madre o el padre pues se acerque a la consulta de manera más inmediata. Sí, doctor, lo que yo le quiero preguntar, por ejemplo, mucha gente que nos está viendo por cuestiones de falta de información, a veces decimos, voy a ir a la óptica a hacerme un examen, pero realmente no estamos haciendo bien las cosas, porque hay un especialista que va a evaluar realmente tu ojo. Sí. La óptica te hace un examen visual y creo yo que el negocio también es vender un poco de lentes. Nosotros como, bueno, la gente que nos está viendo, tiene que acudir a un oftalmólogo. O sea, ¿es necesario realmente llegar a un oftalmólogo para que nos diga qué es lo que está pasando con nuestro hijo? Sí, exacto. Lo ideal es una consulta con un médico oftalmólogo, que es diferente pues a la optometría, que es solamente la ciencia, pues la disciplina que se encarga del examen visual y la prueba de lentes. Muchos de los pacientes a veces son tratados o al menos acuden inicialmente a una óptica. Algunos optometristas adecuadamente lo refieren cuando consideran, ¿verdad?, que es necesario una evaluación más profunda. Otras veces, pues el paciente queda a veces perdido, ¿verdad? Se demora mucho en consultar apropiadamente con el médico oftalmólogo, pero definitivamente es lo más apropiado. Y cuando le soliciten a usted una evaluación visual de colegio para el niño, lo conveniente es que busque un médico oftalmólogo certificado, ¿verdad?
Doctor, ¿es hereditario esto? Muchas de estas condiciones que son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo son condiciones que a veces sí tienen en algunas familias un componente hereditario bastante importante. Otras veces se desarrollan de manera bastante esporádica. ¿Por qué se pueden desarrollar? Ahora se dice mucho, hay muchas teorías que dicen que podría, por la epidemia, ¿verdad?, el vicio de las pantallas, las tablets y tanto que pasamos en la computadora, podría ser un estímulo que produce miopía, que tal vez anteriormente, hace muchas décadas, no era un factor tan importante y por eso es que ahora, y por eso es que también hay algunas culturas o algunos países que tienen una incidencia de miopía exagerada, como los países asiáticos, ¿verdad? Que son los más tecnológicos. Que son países bastante desarrollados en ese aspecto y son personas que tienen miopías altísimas, ¿verdad? Y la incidencia ahí de graduaciones de ese tipo es casi completa, ¿verdad? Todo el mundo padece de miopía. Vaya, por ejemplo, también hay algo importante, que la alternativa de la cirugía es una buena alternativa hoy, pero usted me decía que los jóvenes es recomendable proceder a una cirugía, pero no a temprana edad. Sí, exacto. Hay muchas personas que a veces tienen la curiosidad si su hijo menor de 18 años puede hacerse una cirugía láser para corregir la miopía y el astigmatismo que padece. Pero lamentablemente, pues como el adolescente, el infante, pues está en un proceso de crecimiento constante, asimismo también el ojo va creciendo y por eso la graduación tiene una tendencia a cambiar casi de manera anual. Hay que acordarse que los anteojos pues no son terapéuticos como tal, ¿verdad? No curan ni tampoco son detienen correctivos, el proceso. Solamente pues permiten ver bien mientras la medida sea compatible. Es como una talla del zapato, ¿verdad? Uno va creciendo, la talla hay que irla ajustando de manera progresiva. Entonces el anteojo pues en ese aspecto no es curativo y el desarrollo de la graduación continúa durante toda la infancia y adolescencia. Por eso es que el examen visual de una persona que ya utiliza anteojos tiene que ser idealmente de manera anual. Y eventualmente cuando ya este adolescente llega a los 18 años, en esa etapa entre casi cercano a los 20 años, se puede empezar a buscar la opción de una cirugía láser. En un adolescente responsable se puede ver también la opción de lente de contacto y así muchos pueden beneficiarse de no utilizar graduaciones de anteojos tan gruesos y pesados, ¿verdad?, que son muy incómodos. Mire, para un niño, ¿cómo es el examen? ¿Cómo le hacen el examen ustedes a un niño? Sí, depende si ya está escolarizado o no, si logra conocer ya figuras, letras, números. Que suele ser más fácil porque utilizamos las cartillas a distancia donde se proyectan esas letras y el niño ya lee, ¿verdad? Esas letras o números. Si no, entonces también tenemos figuras pediátricas que son, por ejemplo, un patito, un muñequito, una pelota, un teléfono, cuestiones así, y que el niño fácilmente se relaciona con ellas y los identifica apropiadamente y nos permite ya hacernos una idea del tipo de visión que está teniendo, ¿verdad? Así que sí es una situación bastante importante. Muchas veces el descuido en esta etapa de la infancia y adolescencia hace que ya en la vida adulta hay condiciones que no se pueden tratar. O está, por ejemplo, también el famoso ojo perezoso, la ambliopía, que eso ocurre en situaciones en las que el niño ve bien de un ojo, puede que muchas veces vea perfecto de un ojo y en el otro ojo tiene una graduación fuerte. Que como el niño se acostumbra que siempre ha visto así y ha forzado más un ojo siempre que el otro. Entonces, y el otro se queda perezoso, es decir que neurológicamente ese ojo no se desarrolla adecuadamente y en la vida adulta, aunque ya se indiquen lentes o se hagan cirugías, prácticamente pues ese ojo no aprendió a ver y no se desarrolló de manera adecuada, ¿no? Excelente. Doctor, en base a su experiencia y como el tema realmente está enfocado a los hijos, ¿a qué edad es recomendable que nosotros como padres podamos llevar a nuestro hijo al oftalmólogo siendo responsable para ver qué tal su vista, si necesitará lentes o tiene una visión 20/20? ¿De qué edad más o menos puede ser recomendable? Al menos lo más importante es acudir en el momento en que está haciendo la evaluación para el ingreso al escolar, ¿verdad? De hecho, ahí pues obligadamente le van a exigir una constancia de evaluación. Pero si ya de por sí muchas veces pues se cumple ese requisito, ya después en toda la infancia del niño pues no se vuelve a repetir. Pero sí es aconsejable al menos de que a partir ya alrededor de los 4 años, cuando el niño se va a empezar a escolarizar, se haga el primer examen. Y después de eso pues pueden hacer intervalos anuales
especialmente si usted observa algún hábito sospechoso de que el niño podría estar haciendo algún esfuerzo, o especialmente si existen también antecedentes familiares donde ya el padre, la madre, hermanitos, ¿verdad?, han utilizado lentes de temprana edad, pues hay que estar mucho más alerta todavía, ¿no? Hay que evitar algunos hábitos en los niños para que... Sí. Porque de repente hay muchas personas que dicen, va, ya sabemos que el cipote va a usar lentes. Sí. O sea, ya sabemos, pues, porque papá, mamá, abuelito, todos, hermanos ya lo llevan. Hay hay hábitos que hay que evitar, como para prolongar un poquito más el tiempo de utilizar lentes. Sí, pues prácticamente evitar de que tenga un estímulo excesivo de cerca, ¿verdad? No darles una tablet durante tantas horas al día, que no hagan actividades en una pantalla de un teléfono, ver una película completa, por ejemplo, en una pantalla de un celular, sino que lo mejor es que lo hagan en una televisión a distancia, o que aprendan a usarla de manera adecuada, una computadora, donde la distancia más recomendada es a distancia de su brazo extendido. Esa es la posición óptima para colocar una pantalla de un monitor. Cualquier tablet o teléfono que uno utilice de cerca ya es inapropiado para lecturas más prolongadas. Excelente, bueno, gracias. realmente muy importante. Si tiene más información, 2233-6565, doctor Alejandro Candray, ahí lo pueden encontrar. Ellos nos visitan de Clínicas y Ópticas Candray, así que pues ya lo sabe, para mayor información, ahí están los teléfonos, doctor. Muchísimas gracias por haber venido y habernos contado un poquito acerca de este tema sumamente importante. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto visitarnos. Bueno, gracias. Vamos a un corte, regresamos con más. Seguimos con más.